Bueno, hola a todos. Estamos de nuevo en este espacio que prometimos el viernes pasado, que comenzamos este ciclo de cafetertulias virtuales, con la intención bueno, abrir un espacio en el cual podamos tertuliar alrededor de un cafecito colombiano y podamos tertuliar sobre todo este asunto que nos tiene como en pregunta, que necesitamos como ir generando conciencia, que hace parte de los distintos espacios que Parinam ha abierto, desde el voluntariado, desde este espacio de poder conversar y llevarles un mensaje y que podamos tertuliar alrededor de lo que será este asunto del aislamiento como camino al encuentro. Hoy nos acompaña Sandra Quintero, magíster en psicología clínica, parte del equipo de terapeutas de Parinama, de una trayectoria trabajando toda esta mirada humanista existencial y ocupándose así de espacios de como el duelo, en este caso, en una visión profundamente existencial. Nos va a compartir precisamente este café tertulia que viene como secuencia del espacio que conversamos el viernes pasado. De paso, queremos compartirles que la próxima semana vamos a tener otro café tertulia, vamos a confirmar con algunos otros personajes que nos han acompañado en todo este proceso de la conformación de Parinama, para que estén muy atentos y les va a llegar la invitación. Entonces, este café tertulia lo hemos titulado Aislamiento como camino al encuentro. Eso nos los va a compartir y va a servir como moderadora y tertuliadora principal Sandra Quintero, como les contaba ahorita, que hace parte de nuestro equipo de trabajo. Así que entonces disfrutemos el espacio de las reflexiones que nos van a llevar a tertuliar en este espacio y que sigue como línea precisamente de reflexión y de comprensión y diríamos también de transformación de lo que ya hemos comenzado, como abrir un espacio de encuentro a través de la virtualidad como una manera de hacernos presentes. Así que, Sandra, muchas gracias por la aceptación a la invitación. Eso es un reto para todos, es un reto para nosotros, que nos abre la posibilidad de un nuevo espacio para encontrar. Así que estamos aquí un poco más sofisticados en este espacio hoy. Nos van apareciendo amigos, colegas, compañeros de este camino y este viaje. Así que muchas gracias por estar presente, a ustedes por estar presente en este espacio. Y bueno, le voy a dar la palabra a Sandra, que nos va a compartir unas palabras de reflexión alrededor de lo que es el aislamiento como camino al encuentro. Listo. Bueno, buenas noches. ¿Me oyen bien, Julián? ¿Se oye bien? No sé. De todos modos, ya tengo un poquito de experiencia en este asunto, pero no, no es igual estar. Siempre tenía pantalla, pues gente ahí, y ahorita está un poquito, pues al único que ves a Julián. Buenas noches. Quiero agradecerles, pues finalmente que se dispongan en este espacio a escuchar un poco de lo que he ido aprendiendo, he ido construyendo como en mi proceso de ser psicóloga, de acompañar procesos, de ser docente, ¿cierto? Y en relación pues como a este asunto del aislamiento y del aislamiento como una posibilidad para el encuentro, ¿cierto? No es la verdad, creo que sobre esto hay mucho que hablar, todos tendremos algún aspecto, algo que trabajar. Yo aquí confluyo y mientras estaba preparando la conferencia pensaba muchas cosas, yo no sé si va a salir la mitad de lo que pensé que no tenía tanto, pero a la hora del té, haciendo un resumen y un recuento, me doy cuenta que surgen muchas ideas, espero ser lo suficientemente clara para lograr transmitir lo que quiero que por lo menos les quede esta noche de lo que yo he aprendido en relación al aislamiento existencial y las conexiones que he hecho no solo desde el existencialismo, sino desde otras posturas dentro del existencialismo, que creo que es finalmente lo que nos ayuda a nosotros, como a integrar una mirada mucho más amplia y comprensiva al ser humano, a los pacientes, a los alumnos, a las personas que acompañamos
en este proceso de transformación. Gracias, Julián, por invitarme. Igual no es fácil, vos sabés, este asunto siempre genera un poco de tensión, sobre todo porque parte de mi condición, el aislamiento, es que soy un poco reacia a las cámaras y a quedar grabada, ¿cierto? Eso es parte de lo que a mí me ayuda, pues es parte de lo que yo soy. Entonces, enfrentarme a esto no es fácil, sobre todo, pues como en términos de quedar por ahí en la red grabada. Soy a veces me cuesta, pero creo que si el espacio nos permite comprendernos un poquito más a todos, a mí depurar ideas, a ustedes aclarar otras, a otros aprender, creo que vale la pena el encuentro y el esfuerzo que hacemos para encontrarnos a través de la virtualidad. Bueno, yo lo primero que quiero plantear es por qué elegimos este título. Cuando lo hablé con Julián, creo que sintonizamos y es de lo que he aprendido yo también al estar en Parinama, y es que finalmente los procesos de crecimiento y las situaciones que nos llegan en la vida siempre deben propender al desarrollo de la conciencia, y en el desarrollo de la conciencia procurar encuentros más sanos, ¿cierto? Encuentros con el otro que nos posibiliten, a mi modo de ver, lo esencial, y es la relación, el cuidado de la relación y el cuidado del otro y el cuidado de sí mismo a través de la relación. Entonces, nos parece un título bonito, creemos que es una apuesta bonita hablar del aislamiento como un camino para el encuentro. Lo quisimos poner como el camino, sino como un camino, porque siempre está adelante la elección del sujeto, ¿cierto? La elección de ese otro que está ahí, que nos acompaña, pero y que se respeta el camino que elija, ¿cierto? Yo creo profundamente en que cuando yo reconozco mi propio aislamiento, dejo de proyectar y puedo establecer mejores relaciones con otros. Entonces, por eso quisimos darle este título, porque creemos que es una vía, precisamente aprovechando la coyuntura de la cuarentena, que a mi modo de ver no debería pasar, o sea, no debería ser así, que nosotros nos encontremos con nosotros mismos, con los seres que amamos, con las partes que no están reconocidas en una situación como esta, ¿cierto? Por lo que genera, igual nos pone de frente, y Julián lo decía en el Café Tertulia del viernes, nos pone de frente esta situación límite, nos pone de frente con nuestros límites y se puede sacar grandes posibilidades de ella, pero lo ideal, obviamente lo ideal es el mundo ideal, pero ojalá y no tuviéramos que llegar a esto, ¿cierto? Como a una situación extrema para poder empezar a reconocernos. Eso es una de las ideas, pues en relación como al título. Lo segundo es que voy a partir de un autor que es el que seguramente muchos de ustedes han abordado, han conocido, han trabajado, se llama Irving Yalom, y él parte pues como de la definición de los tres aislamientos, considerando el aislamiento interpersonal y el aislamiento intrapersonal como los aislamientos, digamos, como más comúnmente trabajamos, pues los que más comúnmente las personas consultan en terapia. Yo, Sandra Quintero, considero que el aislamiento existencial es el aislamiento de la autorrealización, ¿cierto? Y es el que es en un nivel un poco más sano, donde la gente puede toparse con eso, y ahí es donde empiezo a establecer relaciones, por ejemplo, con Maslow en términos de la autorrealización, y él considera que una persona autorrealizada es capaz de estar y reconoce su aislamiento existencial, se reconoce como un ser único, irrepetible, pero que tiene que enfrentar su propia condición, ¿cierto? Y no pelea con eso, no pone trabas para eso. Digamos que pensándolo en esa misma relación con Maslow, encontraríamos que el aislamiento interpersonal y el aislamiento intrapersonal son los primeros que hay que trascender para poder encontrarse en un aislamiento existencial. ¿Por qué? ¿Por qué lo considero así? ¿Desde dónde sustento esto? Cuando hablamos del aislamiento, en la definición, ayer me puse a buscar, y de hecho Irving Yalom también lo plantea en su texto, cuando se habla del aislamiento, se habla de la acción y efecto de aislar, ¿cierto? Y aislar viene de dos connotaciones, una ad, que es hacia, y isla, aislar, isla, y isla se considera, pues como ustedes saben, que es el montículo de tierra firme que está rodeada por el océano, ¿cierto? Esa es la definición que encontramos de isla. Y Irving Yalom de algún modo lo plantea así, define el aislamiento como ese encontrarse en el mundo en una especie de isla, abandonado, ¿cierto? Abandonado, pero no ni siquiera es abandonado, que yo creo que ese es el desarrollo de la conciencia bonito, y es que
Cuando yo me percato de mí, me doy cuenta que el montículo firme soy yo, ¿cierto? Soy yo, y que en la medida en que yo reconozca los otros dos elementos, que ya vamos a hablar de ellos, posiblemente podré transitar en ese asunto de soledad, reconociéndome como mi mejor compañía. No quiere decir que las otras no sean importantes, ¿cierto? Pero Juliana en algún momento nos lo dijo, el mejor matrimonio es el que se hace primero con uno. Y cuando yo me reconozco como mi mejor compañía, posiblemente puedo encontrar una mucho mejor relación con el otro. Ayer me decía una consultante en una situación compleja de ansiedad, casi que detonando ataque de pánico, me decía, Sandra, tengo mucho miedo de mí, tengo mucho miedo de esa otra que soy yo y no sé, paradójicamente o bonito, sincrónicamente, la vida en este último tiempo, últimos 6 meses, me ha traído varias personas con ataques de pánico, ¿cierto? Y lo que encuentro en común es que hay un miedo, un profundo temor a reconocerse, un profundo temor a verse. Hay un desconocimiento profundo de sí y ahí entra en escena el aislamiento intrapersonal, ¿cierto? El aislamiento intrapersonal es un no reconocer aspectos de mi vida. Julián se los decía hace 8 días y es un desconocimiento de mí mismo por mí mismo, ¿cierto? Y a mí me parece bonito encontrar como la relación con las posturas existencialistas y con las posturas americanas. Roger lo dice, el aislamiento interpersonal. No, él no dice el aislamiento interpersonal, él habla del sí mismo, o sea, hay una fragmentación del sí mismo que genera o configura la neurosis. Y lo mismo ocurriría, o lo mismo trabajamos en la Gestalt, ¿cierto? Hay un no reconocimiento de lo más auténtico de mí y eso hace que yo enferme. No hay una mirada amorosa hacia mí mismo y finalmente eso termina proyectándose en un aislamiento interpersonal, ¿cierto? Cuando yo no puedo reconocer lo que soy, no reconozco lo que soy, termino de alguna manera proyectando en el otro eso, entonces tampoco veo al otro, tampoco estoy viendo su condición y ahí es cuando aparecería o lo que Yalom denomina el aislamiento interpersonal. El aislamiento interpersonal no es más que la dificultad para relacionarme con el otro, pero no necesariamente el que está aislado interpersonalmente es el que está solito en una pieza, que no sale y no interactúa con nadie, no. Hay muchas personas que tienen 1500 likes en Facebook, 2500 amigos en Facebook, pero no tienen mejor un profundo aislamiento interpersonal, porque les cuesta ver al otro en su condición, en su profunda humanidad, entonces hay imposibilidad del encuentro. ¿Cierto? No es, yo he aprendido a no asociar el aislamiento interpersonal con el asunto de estar, de la persona que uno encuentra tímidamente sola por ahí, que no tiene amigos, no. Hay personas que aparentemente tienen muchos amigos, pero realmente están muy solos a nivel interpersonal. Y por eso uno los ve en esta situación a veces de cuarentena, desesperados, buscando todo el día hablar con alguien, y bueno, y finalmente no todo el mundo está dispuesto, y ahora con quién me encuentro. Entonces el aislamiento interpersonal también es comprender que yo dejo de ver, finalmente hay una definición que me parece muy linda y es que dejo de ver al otro como es. Y al dejarlo de verlo como es, estoy cayendo en ese asunto del no encuentro, de la relación. Cuando Martin Buber habla del desencuentro, no lo estoy viendo, no termina dándose un encuentro porque no estoy viendo al otro en su plena humanidad. Y diríamos que para que se dé el profundo encuentro entre dos seres, implicará que nos veamos como seres humanos. Entonces, las relaciones que se establecen y por qué consideramos, o creo yo más bien, que el aislamiento existencial o que el aislamiento, en este caso la cuarentena, es una vía para el encuentro con el otro, es precisamente porque en la medida en que yo voy reconociendo las partes de mí, finalmente el otro deja de ser un instrumento, dejo de proyectar en el otro aquello que necesito para poderme sentir acompañado y no enfrentar el aislamiento, ¿cierto? Ese es otro elemento que a mí me parece muy bonito de lo que trae Yalom, y es que cuando nos encontramos frente a esta condición del aislamiento, nos conectamos con el carecer del fundamento, ¿cierto? O sea, si yo asumo ese y no dejo de pensar en la analogía de la isla, ¿cierto? Yo me imagino, y ayer lo pensaba, bueno, ¿será que los envío a un viaje imaginario en el que pensemos cómo iríamos nosotros en una isla? Y finalmente, cuando estamos en una isla, estamos de frente, como decía Julián hace 8 días, de frente con lo que nosotros somos.
Y puede que yo gaste mucha energía intentando no encontrarme, pero a la larga, esa energía que intento gastar para no encontrarme, lo único que va a hacer es desgastar mi ser para finalmente tenerme que encontrar, ¿cierto? No, no hay otra opción, no hay otra. Yo puedo ir y puedo gastar todo el tiempo que quiera en eso, pero finalmente me encuentro, me tengo que encontrar si quiero. Por eso decimos que es un camino. Ahora puedo seguir gastando y agotando mi existencia huyendo a esta condición. Por aquí voy a ir conectando con algunos comentarios. Cada persona es una isla en sí misma, en un sentido muy real, y solo puede construir puentes hacia otras islas si efectivamente desea ser el mismo. Muy bien, Tatiana, sí. Y de hecho ahí hay un asunto súper bonito del aislamiento, y es que es la otra cara, que con eso que traes, Tatiana, me recuerdas algo que traía para hoy, pero que se me iba olvidando de tanto hablar. Y es que el aislamiento tiene una base muy especial, claro, viene de aislar, pero si nosotros hablamos del proceso de individuación, el aislamiento implica el poder diferenciarme, el poder inicialmente cortar la relación con el otro, no necesariamente, más bien lo que yo creo que es el otro. Por eso en algunas posturas budistas, algunos monjes y de hecho en la religión se hacen retiros, ¿cierto? Se hacen retiros como una manera de diferenciarme. No sé si es en esa lógica, pero lo asocio yo. Y el aislamiento tiene una condición y es que posibilita el aislarse, pero en el aislarse yo encuentro la diferencia. Y la Gestalt dice, como principio de diferenciación, yo no puedo dialogar con el otro si no me diferencio. Un proceso de madurez implica, yo no puedo ver al otro en esa dimensión si yo no me diferencio de ese otro, de ese continuo, de esa relación o de eso que yo creía que era. Si yo no empiezo a establecer mi proceso de identidad a partir de ese aislamiento. Finalmente, cuando nos encontramos en esa condición, siempre yo creo que es natural que aparezca la angustia, porque la persona cuando enfrenta ese aislamiento interpersonal aparece un asunto y es una paradójica, un sentimiento ambivalente, profundo, y es que, bueno, tengo miedo a diferenciarme porque tengo miedo a enfrentar el mundo solo, ¿cierto? A hacerme cargo de mí, hacerme responsable de mi existencia, a ser el edificador en el asunto de asumir mis propias decisiones, pero también qué pereza confluir, porque es que en el confluir, el no diferenciarnos, está el miedo a perdernos, y esa es la paradoja que enfrentamos en estas situaciones. Y hay un aspecto también que se conecta frente a ese miedo a perdernos y frente a esa situación, es con qué cuento, qué tengo ahorita para enfrentar eso, que quiero, por un lado quiero huir, pero finalmente me quiero diferenciar, pero no me quiero diferenciar tan rápido, porque es que diferenciarme implica hacerme cargo. Yo no sé si las personas en este momento en la cuarentena lo viven de esta manera. A mí lo que me ha llegado, pues como a raíz como de lo que he conversado con familiares, con pacientes, de lo que escucho también en algunos amigos que no son psicólogos, y es que este aislamiento, en algunos he encontrado como ese reconocimiento de lo valioso en términos del volver acá. Algunas personas me decían, Sandra, tengo terror de salir, ¿cierto? Como que no me había percatado de que mi lugar seguro era la casa. Ahora, yo no sé si el lugar seguro sea la casa, o el lugar seguro es mi ser, ¿cierto? Lo que yo puedo reconocer de mí. Claro, hay un miedo al contagio, pero en ese miedo al contagio hay un miedo a morir, a dejar de ser. Y si establecemos la analogía en ese dejar de ser, eh, finalmente es una renuncia a lo que he sido y a lo que y enfrentarme o darme cuenta de lo que tengo que ser por tendencia actualizante, por crecimiento, por conciencia, por potencialidad, por una cantidad de cosas que la vida me está mostrando a partir de este aislamiento, ¿cierto? Esa es como otra de las ideas que surgen en mí. Espero no estar siendo como muy tocando allí, tocando allá. No sé si hay alguna pregunta en este momento. ¿Quiera? Otra preguntita, pero quería preguntarte, por ejemplo, en esta condición de cuarentena, el hecho de estar, digamos, frente a el papá, la mamá, o a veces la suegra, el suegro, la hermana, los cuñados, están, ¿cómo una persona empieza a lidiar en términos de este asunto del aislamiento,
sabiendo que se quiere aislar pero no se puede aislar, quiere reconocerse pero no, el otro le exige, le dice, el otro le mueve el piso, le saca la rabia. ¿Cómo lees este asunto en términos de qué es lo que hace la familia o las personas con las que puede estar pasando la cuarentena? Como para uno, qué es lo que hace en términos de la relación con el aislamiento y cuál sería la mejor manera o la manera más sana de ubicarse en un lugar o tener el encuentro. No sé si me hago entender. Sí, Julián, ve, lo pensaba ahorita y es que en relación primero como con el aislamiento, yo creo que de lo primero que la mayoría de los seres humanos nos percatamos, es decir, yo veo una relación muy bonita o muy importante. Yo diría como en secuencia que lo primero de lo que uno se percata por conciencia es el aislamiento interpersonal, pero el aislamiento interpersonal nos pone de frente con el aislamiento intrapersonal. ¿Por qué? Porque es que cuando yo estoy, por ejemplo, en un espacio como estos y me doy cuenta que ya no tengo que salir de 7 a 8, sino que estoy de 7 a 8 en mi casa y de 7 a 8 en la casa, escucho el sonido alto de mi padre que grita por allá, a mi esposa por ahí echando cantaleta a los que son casados, los hombres o los esposos, las mujeres, no es que esté demandando que yo esté ahí en ciertas condiciones, me pone de frente con que es que, claro, no tengo buena relación interpersonal con ellos, pero es que la relación interpersonal no la tengo bien, no sé, no quiero que se me pase la pregunta, espérame Verónica, ya enseguida respondo que se me iba perdiendo. El aislamiento interpersonal finalmente me hace dar cuenta de que es que no tengo una buena relación porque esta que soy no sabe cómo relacionarse con ese ser, ¿cierto? No tengo los recursos, no tengo la capacidad. Ayer una persona me decía, Sandra, es que cuando yo me encuentro con eso, yo no sé qué hacer con eso, porque es que yo no tengo recursos, yo no sé cómo relacionarme con ese ser así, ¿cierto? Es mucho más fácil cuando aparece lo cotidiano, sí, me levanto hoy, nos vemos en la noche, siempre 24/7. Me muestra también, es que por eso es tan bonito el asunto de la proyección y saberlo ver acá, porque es que inicialmente yo puedo ponerlo afuera, es que es el otro el que me echa la cantaleta, es el otro que me exige cosas, es mi mamá que todo el día quiere que haga aseo, o es mi mamá que todo el día me exige tiempo, o es mi papá que todo el día alega, o es mi hijo, cierto, es el otro, es muy fácil ponerlo afuera, pero si hay un asunto de conciencia, que sería un primer punto, finalmente eso es lo que nos está mostrando, es que es usted también en la incapacidad de establecer un puente hacia el otro, o sea, qué cosas de usted no reconoce, o sea, cuál es el aspecto de su ser que usted no ha podido identificar que le impide relacionarse con ese otro de esa manera. Y ahí es cuando empieza la lectura que yo hago, lo que yo creo, Julián, es que ahí ya vamos al aislamiento intrapersonal, o sea, partimos de un inter, pasa por conciencia, bueno, es que finalmente, que a mí me ha parecido bonito en la psicoterapia porque lo he visto, las personas llegan generalmente por una demanda de la afuera, es que el otro, es que mi pareja, es que la gente no me valora, es que la gente no me reconoce, pero en la medida en que vamos trabajando, yo me he dado cuenta y lo he descubierto con los pacientes de manera muy bonita, que es que finalmente son ellos los que no se reconocen, no se valoran, no miran sus capacidades, no reconocen sus propios límites, se exigen cosas para las que no están capacitados, porque no han desarrollado esa potencia. Entonces, ya no es un asunto afuera, sino que es, bueno, interpersonal. Entonces, empiezo a trabajar en mí. Y como ya cuando se logra como ese proceso, ya hay un reconocimiento muy bonito, no es que cosas que yo tengo que vivir y nadie más tiene que vivir por mí. Entonces, aparece una condición de aislamiento existencial, y Irving Yalom lo decía, es con reconocerse como configurador del mundo. Entonces yo ya dejo de proyectar, yo ya reconozco es mi valía y la valía del otro en ese diálogo. Es como yo logro comprenderlo ahora, esa condición, ese tránsito, el papel que juega el padre, la madre, el hermano, el otro que me muestra, qué pereza estar aquí, quisiera tener un apartamento y irme a vivir sola, porque otra de las vías en este camino es generar islas dentro de la casa, ¿cierto? Generar islitas. Una paciente me decía en relación a una situación con sus dos hijas, me decía, porque las dos hijas pues como que comparten la habitación y hay mucho conflicto entre ellas, mucho, y me decía, pensando pues como en la posibilidad de buscarle una habitación a la otra, y me decía, Sandra, es que si yo hago eso, lo que hago es generar otro apartamento, y son
son 3 hijos adolescentes, cada uno vive en un apartamento dentro de la casa. Y esa es una vía, ¿cierto? Yo puedo aislarme aún más y meterme profundamente en esa lógica y no querer establecer contacto con nadie. Pero ahí no puedo hacer, o sea, es que finalmente el malestar está en mí. Y la Gesta lo dice muy bonito, percatarse de mi propia experiencia, es darme cuenta de los recursos que tengo aquí ahora. Pues hombre, maldita sea, si tuvieras plata para ir a alquilar un apartamento, pues, pero no es la condición, no hay, tu límite es este y esta es tu posibilidad, ¿cierto? Y cuando yo veo mis límites y mis posibilidades, me estoy mirando es a mí, con lo que cuente y lo que puedo hacer. Y no hay de otra. O sea, o sigo peleando, o sigo patinando, o me empiezo a mirar, empiezo a establecer el diálogo conmigo mismo, porque esa es también otra de las condiciones importantes a mi modo de ver, que nos lo trae, nos lo enseña Martin Buber en la relación, en el encuentro desde el diálogo. Y yo creo que lo más importante o inicialmente para poder establecer esto es empiece a dialogar con usted, empiece a verse a usted, empiece a reflexionar con usted mismo a ver qué encuentra, a ver qué condición le posibilita conectar o hacer puentes para una mejor relación con el otro. Sandra, con eso, bueno, como recordar que la reflexión es volver así. Y con eso, aquí hacían una pregunta, que ¿cuál es la relación entre aislamiento, dolor y encuentro? Verónica la hizo, ya iba para allá. Es que yo vi a Verónica que decía, profe, ¿cuál es la relación entre aislamiento y dolor? Con las preguntas como para que no tengas que leer. Si quieres, bueno, vos no las vas pasando. Enlazándola un poco con lo que estás diciendo. ¿Te parece? Bueno, listo, dale. Entonces me voy a soltar un poquito entonces del chat. Es que de todos modos a mí me parece que enfrentar el aislamiento es doloroso. Finalmente porque es que crecer no es fácil. O sea, y los niños lo sienten. De hecho, yo no sé si ustedes han tenido adolescentes cerca. Yo tengo una sobrina de 12 años y María hace más o menos un año me decía, tía, me duele el empate de los pies, ¿cierto? Físicamente hay una condición de dolor que aparece. Y cuando la persona, por eso los seres humanos le tenemos miedo a estar solos, porque es que es empezar a vernos y empezar a ver nuestras cosas que no nos gustan, pero aprender a ver esas cosas que no nos gustan de forma amorosa. Y yo creo que inevitablemente hay dolor en ese proceso, porque ese dolor implica dejar de lado viejas maneras, viejas formas, resistencias que finalmente nos ponían en una postura de comodidad, creo yo, en una condición de comodidad, pero que también generan dolor porque ya no nos sirven esas viejas formas, ya no son efectivas. A mí me sorprende profundamente cuando las personas llegan, por ejemplo, a consulta y dicen, es que Sandra, a mí me da, yo asumo una postura dura, difícil, porque a mí me da miedo que se burlen de mí, entonces yo me pongo orgullosa, yo me pongo que nadie me mire, o sea, como a la defensiva. Y la pregunta, y ahí no hay dolor, eso sirve, eso funciona, incluso con personas cercanas, y me sorprende cómo los seres humanos nos familiarizamos, pretendemos huir del dolor, pero nos familiarizamos con el dolor. O sea, los pacientes cuando llegan en ese proceso de sufriendo profundamente por ese aislamiento interpersonal, no tienen amigos, no encuentran una red de apoyo, incluso las relaciones con sus seres cercanos, familia, padre, madre, esposo, esposa, hermanos, es profundamente distante. O sea, tienen esos seres, pero se han aislado tan profundamente de ellos, incluso de sí mismos, que la dificultad para expresar un abrazo, la dificultad para expresar un te amo, no quiere decir que esa sea la única vía, pero el orgullo se vuelve una barrera que es profundamente dolorosa porque ese es el dolor que tramitan, el darse cuenta es que es inevitable que la vida nos lleve a darnos cuenta que hay elecciones que tenemos que vivir solos, pues la muerte es una de ellas, la primera, pero también darnos cuenta que hay cosas que elegimos vivir solos. O sea, que hay cosas que elegimos vivir solos por miedo a enfrentar el dolor, pero que eso nos pone en una profunda condición de dolor, ¿cierto? Porque no
no queremos soltar esas viejas maneras, creemos, y lo digo con una consultante, me decía, es que yo me pongo grosera, yo no quiero que me ataquen, para protegerme, entonces yo le decía, para protegerte y para protegerte que me hagan daño. ¿Y qué pasa si te hacen daño? Que me duele. Y yo, y no te está doliendo así. Finalmente eso no te duele, pues lo que estás viviendo no te duele. Sí. Entonces, huimos del dolor, pero paradójicamente nos acostumbramos al dolor. Yo creo que ese sería como el movimiento de la conciencia, porque yo creo que en la postura humanista no es huir del dolor, es sufrir lo que vos nos has dicho, Julián, sufra lo que tenga que sufrir, ni más ni menos, pues. Y yo creo que parte del no enfrentar, por ejemplo, el aislamiento existencial es que, y el aislamiento, y el no reconocer que hay partes de mí que yo incluso pueden gustarme, pero no quiero que me gusten, es vivir, es sufrir en exceso. Y esa sería como la relación. Ahora, yo creo que vivir la vida trae, incluso como experiencia de aprendizaje, el dolor. Pues el dolor es parte de la vida en ese proceso de crecimiento. Yo se los decía ahora, una condición, por ejemplo, de mi sobrina, un asunto físico, duele, ¿cierto? Un asunto físico duele, desde ahí empieza. Darte cuenta que las cosas, ir a la universidad solamente, si tú pierdes el examen, nadie más lo podrá repetir por ti, pues así pastelees, pero finalmente eres tú el que se enfrenta al mundo con esa condición, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que es como esa la relación. Y creo que hablar de existencia, tampoco soy partidaria de que todo en la vida hay que sufrirlo. Yo sí logro ver que los pacientes, y en mi propio proceso lo he visto, cuando se aprende a reconocer ciertos asuntos propios y no se pelea con eso y se abraza como la propia soledad, se aprende a vivir en ella y esa está rica. Pues los que logramos reconciliarnos con esa condición, y lo digo abierta porque me gusta, yo disfruto de la soledad, la disfruto, obviamente no todo el tiempo, ¿cierto? Porque somos seres de relación, nosotros no somos en esencia aislados. Hay aspectos que sí, pero hay una cualidad y es que precisamente el aislamiento cobra valor por la relación, es que eso es lo bonito del existencialismo, ¿cierto? El aislamiento cobra valor porque somos seres en relación, o sea, si no hay un ser con, no tendría sentido el aislarse. Si no hubiese el límite, pues la posibilidad no se daría. Pero el aislamiento cobra valores porque me puedo relacionar, porque puedo salir y diferenciarme del otro para poder encontrarme precisamente con el otro. Es como el movimiento que yo logro ver. ¿Alguna pregunta? Aquí hay alguien que pregunta, Santiago, Santiago nos pregunta, ¿la imposibilidad en encontrarnos a nosotros mismos tiene que ver con la estructura del complejo? Julián, ayúdame ahí. Yo no el tema del complejo, ¿en qué sentido el complejo? Pues no sé si no lo he trabajado mucho. Desde Jung no lo he trabajado. Se entiende el complejo como aquel estancamiento afectivo en un aspecto de la vida. Entonces, diríamos que lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Santiago, es que si el estancamiento como estructura afectivamente en algún momento de la vida, ya sea como un complejo de inferioridad, un complejo de superioridad, el complejo del niño o la niña abandonada, ¿cierto? Como para ponerlo en contexto, para que lo comprendas. Dice, ese complejo como estructura, ¿cierto? Dice, la imposibilidad de encontrarnos a nosotros mismos, es decir, en ese complejo, en ese estancamiento afectivo, tiene que ver, precisamente en ese estancamiento, con la imposibilidad de encontrarnos con los otros. Sí, yo creería que sí. Pues, si yo tengo un complejo de abandono, siempre voy a creer que me van a abandonar. Entonces me voy a anticipar y yo creo que parte del ejercicio de la conciencia es que aunque te abandonen, te tienes a ti. O sea, no se trata de si usted es suficiente con usted mismo. No, es que precisamente yo creo que el valor de la isla está en que el reconocimiento de que yo soy una buena compañía para mí. O sea, pueden pasar los otros y en la medida en que yo sea una buena compañía para mí, el otro va a entrar en mi vida sin una no va a entrar a mi vida a satisfacer una necesidad, sino que va a entrar a mi vida a encontrarse conmigo, pues, o yo lo voy a permitir que entre, no para que no me abandone, o no voy a evitar que entre para que no me abandone, sino que, bueno, tomo conciencia del complejo
y en la medida en que yo creo que tomo conciencia del complejo, lo potencio y estoy alerta, atento a cuando el complejo puede hacer un autosabotaje y no posibilitarme el relacionamiento. No sé si es por esa vía, pues yo no lo diría que sí. Claro, el complejo, por ejemplo, en un complejo de inferioridad o sea, tiene una gran dificultad precisamente en encontrarse en el progreso y en el desarrollo, ese complejo va a imposibilitar tener unas relaciones muchísimo más maduras y va a intentar precisamente en tener un encuentro interpersonal lo suficientemente auténtico. Y la tendencia por el complejo es que el complejo lo que va a llevar es precisamente a aislarse, a estar más solo y a vivir también en muchas ocasiones un sentimiento de abandonarse y se abandona a sí mismo, como una manera de irse aislando y no estar en la interacción y en la relación con el otro. Sí, además lo que tú decías, pues es un asunto de no trascender y definitivamente yo no sé por qué tengo hoy como tan presente a Maslow en ese asunto. Será porque esta mañana estábamos en clase y hablábamos de las personas que él considera autorrealizadas en la condición de salud y había un asunto de aceptar, o sea, la capacidad de salir. Yo lo pongo así, aunque no sé si sea de esa manera, pero de establecer relación y volver así, establecer relación y volver así. Y eso posibilitaba no, menos rigidez interna, menos restricciones, más amplitud de experiencia, más proceso creativo. Y finalmente, cuando, por ejemplo, yo veo a los pacientes que se enfrentan a ese miedo en la relación, tienen mucho más que ganar que lo que realmente creen que iban a perder. Ya. Vale, con eso, claro, y con eso aquí Deiron te pregunta, hola Deiron, dice Hola. Sandra, ¿qué te ha dicho a ti el aislamiento existencial como psicóloga y como persona, como alma? ¿Qué me ha dicho a mí, Aideiro? Esa pregunta es como para Semana Santa, pero el año entrante. ¿Qué me ha dicho a mí? Yo te la cobro. ¿Qué me ha dicho a mí el aislamiento como psicóloga, el aislamiento existencial? Yo en el aislamiento existencial he encontrado una conexión espiritual fuerte, ¿cierto? En relación como a, al encuentro conmigo, ¿cierto? Yo creo que, aunque hay cosas, todavía me faltan, yo siento que eh, yo cada vez valoro más lo que soy, ¿cierto? Me siento más tranquila con la mujer que soy, eh, más, más afortunada con lo que tengo. No quiere decir que no quiera lograr cosas, pero, por ejemplo, a mí este tiempo eh, a mí me ha gustado. O sea, sí quisiera incluso, pero ese es el ideal. O sea, estoy llena de trabajo. De hecho, quería Semana Santa para estar realmente aislada existencialmente y no pude. Pero yo lo que encuentro es que es un religare. O sea, el aislamiento existencial visto como en mi proceso de vida, como persona primero, ya hablo como psicóloga, me ha posibilitado un religare. Eh, un religarme, un encontrarme y valorar cada vez más aspectos de mí y estar como tranquila con la vida. No digo que a veces no tenga pues como momentos que diga, ah, maldita sea porque estoy trabajando tanto. Eso es como mi, pero, pero muy tranquila incluso con lo que va viniendo en mi existencia. A nivel personal y profesional, ¿qué veo? Yo siento que el aislamiento existencial parte de una postura de amor, ¿cierto? De si yo trasciendo el interpersonal en escala, ah, claro, los otros, pero me doy cuenta que no son los otros, sino que soy yo, interpersonal. Y empiezo a reconectar como esas partes de mí, empiezo a encontrar el valor de lo que soy como ser humano y yo lo he visto en los pacientes. Yo no quiero creer que todo va a ese saco, ¿cierto? No, pero sí creo que es un elemento ontológico importante en trabajar porque además creo que conecta con la propia responsabilidad, es decir, qué capacidad tengo para hacerme cargo de lo que yo soy, cuáles son mis propios límites, hasta dónde puedo llegar, dónde no me tengo que saturar. Y Julián lo decía con el café tertulia, lo hablaba Julián y también me identifiqué mucho un poco con eso porque a veces esa es mi pelea, tanto trabajo y yo sigo recibiendo trabajo y a veces me cuesta poner como el límite ahí y vos lo decías como en algunos de tus pacientes y yo creo que en esa condición yo creo que hay que llevar a los pacientes cada vez más a que reconozcan sus posibilidades y sus límites, porque en la medida en que ellos reconocen sus límites, saben de qué se pueden hacer cargo y estarán más
serán más responsables consigo mismos, desde su propio ser. Y el hacerse responsables consigo mismo no los va a llevar a estados de frustración por alcanzar ideales que no, sino que eso es lo que son y en esa condición se unen a sí mismos, se aman y pueden, creo que, trascender, incluso desarrollar. Ahí conecto otro elemento, teoría paradójica del cambio de la Gestalt. O sea, cuando usted reconoce lo que es, ya no está buscando el cambio, él opera solito, si ha de darse. Por aquí hay una pregunta de Dani Otálvaro que dice, ¿cómo potenciar la tendencia actualizante en medio del ostracismo generado por el confinamiento? Cuando comprendemos el ostracismo, es básicamente ese aislamiento voluntario que por condiciones políticas o por condiciones públicas, como en este caso, nos lleva al confinamiento, es decir, saber que estamos en un movimiento de aislamiento y entramos en un estado de convivir con muchas personas. Entonces, lo que está preguntando Dani es cómo potenciar la tendencia actualizante en medio de todo este proceso de cuarentena que nos pone a convivir con muchas personas. ¿Cómo lo ves según la pregunta que nos hace Dani? Lo que pasa es que a mí, a ver, yo creo que hay una manera y siento que eso no es tan fácil, porque la tendencia es a huir, ¿cierto? La tendencia seguramente va a ser a huir. Yo creo que la terapia es una de esas. Yo no sé, Roger también lo decía, los pacientes son como, bueno, yo no sé si lo decía así tan literalmente, yo lo he podido comprender de esta manera, y es que el terapeuta hace las veces de figura criterio y acompaña ese desarrollo de la tendencia actualizante. O sea, en una persona que está confinado, que está peleando con las personas con las que está, que tiene 10 personas al lado y no sabe qué hacer, difícilmente va a desarrollar la tendencia actualizante solito. Pues yo creo que necesita una figura criterio incluso dentro de ese marco o un terapeuta que acompañe, ¿cierto? En este momento creo que esto que hacemos, y si las personas logran conectarse con eso, es una manera. Que encuentren psicólogos que los escuchen es una manera, ¿cierto? No necesariamente para sacarlo, porque es que ese es el ideal. Cuando la persona quiere salir de esa situación y no puede hacerlo, se está montando en el ideal. Y al montarse en el ideal, no está reconociendo lo que tiene y lo que puede. La Gestalt es muy clara en eso con el aquí y el ahora. Es que cuando usted se ubica en el aquí y el ahora, estos son los 10 que me acompañan. Y esos 10 que me acompañan me irritan, esos 10 que me acompañan me fastidian. Tengo que salir a trabajar o no quiero, no puedo salir a trabajar y eso es lo que tengo. Cuando si no estuvieran estos 10 todo sería más fácil, eso es una idealización. Y por eso creo que a mí me gusta la psicología humanista y la elijo y me parece linda, es porque no se monta en el ideal, baja el ser humano del ideal y bueno, con eso que usted tiene, esos 10, ¿qué caminos o qué puentes desde usted puede trazar? No sé desde mí. Y los pacientes lo dicen, ¿de qué te das cuenta? No sé. ¿Qué sientes? No sé. Por ahí es el principio. ¿Qué quisieras hacer en este momento? Quisiera salir corriendo, pues no puedes salir a correr. Entonces, no sé. Bueno, tiene dos opciones. O sigue peleando o empieza a darse cuenta de lo que no sabe. Y así empieza a desarrollar la tendencia actualizante. Ayer vi un video que me conmovió mucho, no sé si ustedes lo vieron, que la comparaban a esta chica, pero me pareció una comparación exagerada, porque no la vi así, a mí ella me conmovió, de la chica Transmilenio que agredió a unos policías y se regó. No sé si alguno alcanzó a verlo, Julián, ¿vos lo viste? No. No lo viste, es una chica que le estaban haciendo un comparendo por no llevar tapabocas, ¿cierto? Pero la chica se le ve la angustia, se le ve la desesperación, ¿cierto? Entonces, con esa pregunta que hace Dani, me pone a mí a pensar en eso, ¿cierto? Cuando ella reacciona de esa manera, cuando ella reacciona con esa violencia, claro, la gente vio tan grosera, tan vulgar, como no respeta, no está cumpliendo la norma, pero ¿qué hay detrás de ese desespero de ella? ¿Qué hay detrás de esa reacción? Y digamos que para muchas personas en este momento el confinamiento está siendo difícil por las condiciones de vida en las que están. Tienen que salir a trabajar en el día a día, buscar comida, no sabemos dónde están viviendo, si hay, pues yo pienso por ejemplo en estos inquilinatos, 20 personas
en una casa de 4 habitaciones o más, ¿cierto? Más de 15 personas, con consumo de drogas, con consumo de, yo digo, ahí voy de la mano con Maslow, es decir, si las necesidades básicas no están satisfechas, difícilmente voy a pensar en cómo trascender mi aislamiento existencial. Ahora, puede que la tendencia actualizante active si creemos en el potencial del individuo. Puede que uno de esos diga, bueno, ¿cómo organizamos aquí un comedor comunitario? ¿Cómo hacemos para que esto sea más llevadero, más vividero, mejor llevado? Pero creo que si no hay un otro que acompaña, terapeuta, familia, alguien que haga las veces de figura criterio, creo que activar esa tendencia actualizante por sí solo es complicado, a mi modo de ver, lo veo difícil. Y ahora no creo que el ser humano no tenga la capacidad de elegir, pero creo que en este momento hay una tendencia a huir en todos. Incluso una manera de huir es métase los clones y no se conecte con esto. ¿Cierto? Trábese para que no se dé cuenta que está solo. Pues si no puedo salir a la calle, ahí tengo unos cuantos bareticos o unos cuantos, no sé, y me fugo de la realidad y finalmente no encuentro, no me conecto con lo que soy. Es un camino, no todos lo desarrollan, yo creo que no todos llegan allá. Pues no todos incluso quieren tomar esa decisión, precisamente por lo que puede generar en ellos. No Aquí sé. Deiron hace otra pregunta y nos dice, ¿los resultados de un aislamiento existencial son solo un asunto de subjetividad o hay un eje transversal a todos como humanidad? ¿Los qué? ¿Los resultados de un aislamiento existencial son solo un asunto de subjetividad o hay un eje transversal a todos como humanidad? No, yo creo que hay aspectos que compartimos. O sea, yo creo que es que no sé si estoy entendiendo la pregunta. O sea, hay un eje transversal en el aislamiento existencial. Sí, yo creo que hay seres humanos que vamos, por ejemplo, reconociendo nuestra responsabilidad en las cosas que pasan. Ahora, la manera en que eso se expresa creo que es particular, pero yo creo que sí hay elementos del aislamiento existencial que nos van acompañando como en la humanidad, ¿cierto? Incluso el asunto empático, por ejemplo, yo lo veo cuando tanta gente se solidariza y piensa realmente en los que en este momento no tienen cómo tener un mercado. Eso tiene que ser un asunto en referencia a mí, o sea, es una postura empática que nace del reconocimiento del otro, ¿cierto? Y que creo que tiene que ver con cómo sería yo en esa situación. Pero no sé si es por esa ruta que, no sé si entendí la pregunta como era, o sea, yo pensaría que hay elementos que sí compartimos. Y hay aspectos de lo social que nos llevan a eso. Por ejemplo, el coronavirus es una condición, pero que todos estemos tomando la conciencia. Es más, yo no sé si yo la estaré tomando, ¿cierto? No lo puedo decir en este momento, pero que se puede y que se comparte, creería que sí. No sé a qué se refiere Deiron con eso, si es por esa ruta. Allí como complementando algo que dice Sandra, es que los resultados del aislamiento existencial tienen un aspecto de subjetividad, pero al mismo tiempo tiene unas condiciones de objetividad, en el sentido de que es natural, por ejemplo, que en una situación de aislamiento surja o emerja la posibilidad de un encuentro. Ese encuentro, digamos, es evidente. Es la posibilidad de que emerja la solidaridad. Eso es un resultado que es objetivo. Digamos así como salen aquellos mensajes de ayuda a los otros, es una manifestación como resultado objetivo de lo que está pasando con este asunto del aislamiento existencial. Entonces, claro, hay una experiencia profunda en la subjetividad que permite evidenciar o manifestar aspectos objetivos que claramente se observan. Aquí hay otra pregunta, Sandra, dos preguntas que voy a unir, que hace Santiago, dice, ¿cómo nace el miedo de enfrentar el dolor? Y lo voy a unir con una pregunta que hace Manuela, y es, Sandra, ¿cómo podemos comprender los ataques de pánico desde el existencialismo? Como esos dos aspectos. Lo que yo he podido ver, por ejemplo, con mis pacientes es que el ataque de pánico es una expresión, no lo puedo dar por sentado, pero es mi lectura y la comprensión que he hecho con ellas de lo que les ocurre, ¿cierto? Que
Les agradezco enormemente, pues como que sean mis, pues me parece bonito como tenerlo varias pacientes con esta condición, mujeres femeninas, bueno, y un hombre, ¿cierto? También he tenido hombres en esa condición. Lo que yo veo del ataque de pánico es que el ataque de pánico aparece como una expresión inicial, final, más bien final, que el ataque de pánico aparece frente a ciertas situaciones que la persona no ha querido enfrentar y que ya la vida le exige, tiene que darle salida. Ya, porque es que la vida no deja de fluir, es decir, la vida no te deja de traer cosas, no es como simplemente guardar eso que no me gusta ya desaparece y no lo vuelvo a ver, no, la vida te lo actualiza con cosas que pasan. Entonces el ataque de pánico lo comprendo y con las pacientes lo hemos venido comprendiendo como que el ataque de pánico expresa eso que está negado, aislado, intrapersonalmente y que es una salida. Ahora genera mucho dolor porque es un desconocimiento, o sea, la persona, ¿qué me pasa? No puedo respirar, tengo miedo a morirme, tengo miedo a perderme. Ayer, por ejemplo, una de las consultantes me decía, Sandra, es que lo que les decía al principio, es que tengo miedo de esa otra que sale cuando me da esto. Tengo miedo a perder el control, tengo miedo de no saber cómo actuar, tengo miedo de volverme loca, tengo miedo de verme loca. Entonces ahí el ataque de pánico aparece como un miedo a lo desconocido, pero un miedo exagerado, pero no exagerado peyorativamente, ya pasó un límite muy grande, ¿cierto? Que yo que pensaría que sí, esos aspectos, esas situaciones que a lo mejor se vivieron desde un inicio traumáticas, porque se puede leer como introyectos que no necesariamente son tal cual como la persona los traga, algunos sí, ¿cierto? Algunos son desde el maltrato, pero la lectura que hace la persona es, usted no puede ser de esa manera, entonces traga, o aliena esa parte, la esconde, y esa parte es un aspecto de sí no reconocido, así es como logro o he podido a partir del aislamiento existencial comprenderlo, o sea, yo creo que finalmente el ataque de pánico viene a mostrarle a la persona, ay, míreme, reconózcame, creo que cualquier síntoma, desde el humanismo es una expresión del tenés que mirarme, integrate, aprenderte a ver, para que cada vez vamos más de la mano. Y por eso genera dolor, porque es que es un miedo a lo desconocido, es un miedo a encontrarme con esta otra que no sé cómo que mira salir, que es el asunto de lo incierto y la incertidumbre, ¿cierto? Pero había otra Julián, aparte de la de Manuela, no había otra, o esa era la misma. No, yo las uní y es una sobre cómo aparece el miedo a enfrentar el dolor. ¿Cómo aparece el miedo a enfrentar el dolor? ¿Cómo aparece el miedo a enfrentar el dolor? Muchas formas. A través de un ataque de pánico, a través de una depresión, mmm, a través de una desconexión con la vida, ¿cierto? No. Prefiero no vivir porque qué miedo vivir, por lo que me vaya a pasar, ¿cierto? Por no ser aceptado, porque corro el riesgo. Eh, la agresividad, o sea, es que yo creo que no hay una sola manera, son muchas, no sé si a dónde apunta la pregunta, no sé hacia dónde va. Pues en Sí, ese... va realmente cómo va emergiendo el miedo al dolor y es normalmente cuando duele. Y uno diría que cuando el dolor es tan insoportable, pero no se le da la conciencia, por eso no siempre se puede afirmar que dolor es conciencia, porque hay muchas personas que, no que les duele, no tienen conciencia del dolor. Y a veces atienden más al sufrimiento. Pero, por ejemplo, esa pregunta se puede unir con algo que decías ahorita, Sandra, en relación a la tendencia actualizante. Digamos, cuando una experiencia ha sido tan dolorosa y ha costado tanto atender a ese dolor y ha dolido tanto, eh, y la persona siente que no tiene las maneras de poder abarcar y abrazar el dolor, porque es tan doloroso, la persona empieza a generar miedo al dolor y distancia al dolor, y quisiera no sentir el dolor. Entonces es como si se distanciara también de una tendencia actualizante que le está diciendo que esto que está viviendo en su organismo es doloroso y profundamente doloroso. Entonces por eso muchas personas, por ejemplo, como pasa en el amor, entre otras cosas, y la enfermedad, existencialmente hablando, por ejemplo, lo que pasa en el amor, que les ha dolido tanto el amor, aprenden y no quieren volver a vivir el amor, el dolor, perdón, y por lo tanto la renuncia es a volver a amar. Entonces deciden por conciencia, para evitar el dolor, por miedo a sentirlo y sentir que no tienen los elementos suficientes, deciden no amar.
cuando realmente el miedo no es al amar, sino al dolor que produce en muchas ocasiones el amor. Entonces, Yo, desde ahí, dale. yo recuerdo algo, Julián, que me pasó en esta semana con un consultante. Frente a eso, una experiencia, este aislamiento le detona un asunto de dolor muy grande, como un recuerdo de su niñez, ¿cierto? Y viene pues hace rato consultando, pues ya es, entonces, claro, hay un miedo, está desesperado, pues sí logra decir, no sé qué hacer con este aislamiento. Y es porque precisamente este aislamiento lo conecta con una etapa de su vida donde sintió mucha soledad, mucho aislamiento, incluso abandono de sus padres, pero por trabajos, por cosas, ¿cierto? Un niño muy, muy, muy solo. Y yo le decía en el proceso, bueno, vos sos el mismo de esa época, o sea, ¿qué herramientas tenés ahorita para enfrentar esa situación? ¿Cierto? Es igual, porque también yo creo que hay una idealización, Julián, cuando hay, ¿cierto? Las personas han vivido situaciones traumáticas, pero cuando hablo de idealización es que es como un anclamiento a ese momento, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿cierto? Se revierte a ese punto y punto, ahí me quedé. No, no hay otras experiencias que han acompañado 10 años después, 3 años después, 4 años después, y cuando vuelve aparece una posibilidad de encontrarse con esto mismo, es como si la vida automáticamente ¡pum!, los pusiera ahí otra vez de nuevo y esto otro se perdió. Y yo creo que parte del ejercicio de acompañar terapéuticamente es ayudarle al paciente a ver esto, este suceso, esta sucesión de cosas que le ha mostrado de la vida. El dolor se va a vivir igual, se va a sentir igual, o hay otros recursos para que no duela como dolió aquí, en este momento. Y con eso, Sandra, me hace una cosa, y es que es natural que haya un miedo al dolor. También es que un dolor duele. Y por lo tanto, el dolor como duele genera miedo. Y el punto, creo yo, con la pregunta que hace Santiago, es no, el problema no es realmente el miedo al dolor, sino que el miedo, el dolor te paralice. O sea, hay cosas y decisiones que sé que me van a doler y me da miedo, pero aún así yo tomo la decisión de dar el salto. Es porque en mí hay una conciencia, una fortaleza, lo han relacionado con la tendencia, hay una tendencia actualizante y una sabiduría organísmica, pero al mismo tiempo una capacidad de conciencia que me ayuda a dar el salto. Y a pesar del miedo, no dejo que el miedo me paralice, sino que me lleva a enfrentar el dolor. Creo que eso es clave dentro de lo que estamos conversando en este espacio. Y por eso a mí me parece tan bonita, Julián, la postura humanista y lo que hemos aprendido y nos has enseñado y es con calma también. O sea, el humanismo frente al asunto del dolor es cuidadoso, o sea, cómo duele, precisamente cómo duele, eh, no lo lleve allá todavía, si no ha reconocido esas partes, es que el aislamiento intrapersonal no solo se refiere a lo que no me gusta, también se refiere a lo que puedo potencializar y no reconozco en mí. Y si usted no acompaña al paciente en ese aislamiento intrapersonal de reconocer con qué puede enfrentar ese miedo y lo lleva allá, lo daña, lo lastima más, o sea, le genera una herida más profunda. Por eso me parece tan bonito el asunto del ir. Estos elementos existenciales me parecen clave para acompañar el proceso paso a paso, para irlo, no me había percatado hasta que lo hablé ahorita, el asunto primero inter, luego intra y luego existencial, ¿cierto? El aislamiento, porque es precisamente en el aislamiento intrapersonal reconocer no solo lo que no me gusta, ay, yo era capaz de eso, pues como de reconocer lo que puede para enfrentar eso, ir con calma, venga, vamos, reconcíliese con usted mismo de manera calmada, amorosa, aquí hay confianza, aquí se le va a acompañar hasta donde usted pueda, porque sabemos que el dolor duele, o sea, es muy doloroso enfrentar una situación traumática y verla incluso con otros ojos y, y darse cuenta incluso porque creo que también ya no duele tanto. Yo siempre le digo a los pacientes y a algunos alumnos, los fantasmas asustan más desde de lejos que de cerca, ¿cierto? Y cuando se dan cuenta, "Jue madre, no duele tanto como yo creí que iba a doler", pero es porque usted ha cuidado su proceso, ¿cierto? Y ha tenido psicólogos que acompañan ese cuidado, que me parece importante y bonito de nuestra postura. No es que hay que quitarle al paciente el síntoma, no sé, no, así no, pues yo no soy partidaria de eso, bueno, cuando él se dio cuenta de otras maneras, que él elija. Por aquí, Sandra, hay una pregunta que va en dos momentos. Dice, pero
Más allá de huir, muchas personas están presionando para que se haga más. Por ejemplo, es de Lorena Aristizábal nos pregunta eso. Dice, por ejemplo, tienes que salir con libros leídos, cursos hechos. ¿Por qué se tiene que tener ese tipo de presión? Salir con más cursos leídos, libros hechos. Los hechos, negocios hechos, Téngame más más. más trabajo, más plata, más negocios. Porque estamos en una sociedad. De cuarentena. Yo creo que porque estamos, por esta cuarentena, porque estamos en una sociedad enfermita. O sea, yo sí creo que Maslow lo dijo claramente y lo decían, o sea, una psicología enferma genera sociedades enfermas y nuestra sociedad es una sociedad enferma. Pues yo no tengo la duda de eso, o sea, yo por eso creo en la particular, o sea, yo creo que lo que nosotros hacemos como psicólogos, como profesores, cada uno de ustedes donde acompaña desde la conciencia, si esto de Parinama le sirve así no sea psicólogo, pero es trabajador social, es médico, es administrador de empresas con un desarrollo de conciencia, sirve, porque es que nuestra sociedad es una sociedad enferma, volcada al afuera, nuestra sociedad no le interesa sujetos existencialmente hablando conscientes, porque es que cuando un sujeto existencialmente hablando ha aceptado su aislamiento existencial, le importa un bledo la institución. Es capaz de zafarse de la institución si la institución le hace daño. Y nuestro sistema sigue necesitando personas que no desarrollen la conciencia, o sea, no es funcional. Esa es mi lectura política. Yo no, yo no sé si me está, o sea, pero yo creo que es una condición de entre menos conciencia haya, más posibilidad de manipular. Porque es que el sujeto, si nos damos cuenta, los seres humanos, ay, que el coronavirus, ay, que me atacó el coronavirus, ay, que me va a morir, ¿no? ¿Quién dijo que uno muere por el coronavirus? O sea, sí, hay que cuidarnos. Pero cuando hay conciencia de la muerte, usted sabe que el coronavirus no es la única manera de morir. El coronavirus te está mostrando algo de lo que no te habías percatado a los 25 años, a los 19 años, a los 30 años, a los 40 años, es que te podés morir y que la gente que tú amas se puede morir. No tendría que llegar un coronavirus a decirnos esto. La vida misma tendría, por eso el asunto de la muerte a mí me parece tan claro no es que tome conciencia de la muerte diariamente, entonces para que usted sepa que si salió hoy a mercar y le dio coronavirus, no hay problema, porque la vida la viví. La vida aproveché con mis seres amados, no estuve volcada a la afuera, me encontré conmigo y pude disfrutar lo que pude con lo que tenía. Se trae una pregunta aquí que dice, voy a ir como cerrando las preguntas también para que no se nos vaya extendiendo mucho el café tertulia. Dice, ¿hay diferencia entre, Verónica nos pregunta, ¿hay diferencia entre un aislamiento obligatorio como el actual y uno elegido? Yo pensaría que inicialmente sí, porque es que cuando es obligatorio usted puede gastar mucho tiempo peleando en por qué esto, qué pasó. Pero si hay desarrollo de la conciencia, las dos pueden potencializar. O sea, inicialmente cuando hay un aislamiento obligatorio, yo puedo gastar mucha energía peleando con eso y huyendo del aislamiento. Entonces todo el día me meto a Facebook a ver qué conciertos hay, a ver qué hago para distraerme un viernes por la noche. Entonces salí de la obra de teatro en línea, me meto al concierto en línea, ¿cierto? Eso no quiere decir que sea malo, pero puedo gastar mucho tiempo antes de tomar conciencia de eso, cuando el aislamiento es voluntario, pero cuando, ojo, porque yo me puedo aislar creyendo que me estoy aislando existencialmente por lo que estoy huyendo. No me relaciono con la gente. Ay, no estoy tan aislado. No, es que el aislamiento existencial no tiene nada que ver con no contactarse con la gente. Puede ser una vía, pero cuando usted está aislado existencialmente, cuando usted reconoce esa condición, usted es capaz de establecer relaciones y de estar solo, ¿cierto? Pero cuando hay, digamos, por ejemplo, cuando hay una disposición a un retiro profundo, la energía se puede concentrar más en eso. Ahora, no quiere decir que sea fácil. Me acuerdo cuando nos enseñabas en la diplomatura lo de la meditación, ahí sí yo quiero meditar. Entonces llegamos, no es lo mismo, es mucho más fácil cuando yo tengo la disposición a meditar, pero no quiere decir que se medite mejor, ¿cierto? Porque cuesta, es un asunto de disciplina, es un asunto de cuidado. Cuando yo decido, por ejemplo, hacer un retiro y me empiezo a encontrar esas vocecitas internas,
y empieza el celular a llamarme y empiezo a decir, ah, güey, madre, me acuerdo de este momento y no me empiezo a sentir tan cómodo, pues puede ser doloroso y difícil. Pero yo pensaría que en el aislamiento obligatorio hay una posibilidad, pero puede ser, como no hay la voluntad y la voluntad es un conector profundo con la acción, ¿cierto? La voluntad es un elemento clave. Cuando a ti te obligan a cualquier cosa, se demora mucho en activar la voluntad, no mucho, se puede demorar en activar la voluntad, mientras que cuando tú tienes la voluntad, menos hay la disposición, ya hay voluntad. Y puede lograrse lo que se espera, tomar conciencia de manera más rápida, por ponerlo en esos términos, no quiere decir que sea más fácil. Vale. Juan Restrepo nos pregunta cómo hago para tomar desde la conciencia este momento de interrupción después de tener una continuidad permanente. ¿Cómo hago para tomar desde la conciencia de este momento de interrupción después de tener una continuidad permanente? Yo pensaría, y no quiero ser irrespetuosa, Juan, pero con que has estado continuo, ¿cierto? Es decir, ahí la continuidad es en relación a qué, a ti mismo, a los otros, a qué te está invitando este aislamiento, ¿cierto? A ser continuo con qué, contigo, o a desarrollar o a enviarla esa continuidad a una continuidad con tu familia, pues hacia dónde sería, ¿cierto? Porque es que la continuidad es hacia dónde y es con quién. Esa sería como mi respuesta ante eso. No sé, es como lo que yo veo. Voy a buscarte aquí que Julián se fue y me abandonó. Este Julián, hombre, ¿cómo hago para tomar desde la conciencia este momento de interrupción después de tener una continuidad permanente? Claro, pareciera ser, Juan, no sé, por lo que leo, es que la continuidad permanente es con el afuera o adentro, ¿cierto? Esa sería como mi devolución a eso. Cuando hay continuidad interna, esto es solamente una estación en esa vía, porque el centro está en vos. Yo lo siento, no sé si estaré equivocada, pero realmente creo que las personas que logramos, hay un desarrollo y trabajamos con esto, nos damos cuenta que esto es solo un cambio en el ritmo, no genera el caos que ha generado. Obviamente hay que entender algo, y yo siempre lo he dicho, puede ser mucho menos difícil para las personas con ciertas condiciones económicas, cierta estabilidad de enfrentar esto, que una persona que tiene que salir todos los días a conseguir el diario, ¿cierto? Pero, pero pensaría que cuando hay un reconocimiento de que esto es una circunstancia y que el centro está, los valores no están en las circunstancias afuera, sino que están en las relaciones que se construyen, esto no tendría por qué violentar ni el proceso de conciencia ni la permanencia. No sé, Juan. Dale, aquí en la Casa de las Palabras te hace como una precisión y una pregunta. Dice, quisiera profundizar en el encuentro como camino. ¿Qué es posibilitador del encuentro? Lo posibilitador del encuentro es que yo pueda verme a mí en diálogo y al verme a mí en diálogo, o sea, puedo establecer diálogo con las partes que no reconozco de mí y en la medida en que yo puedo establecer diálogo con las partes que no reconozco de mí, estoy más dispuesto al encuentro con el otro. Es decir, ya el otro no lo veo como un instrumento, sino que amplío la visión, pues ya el otro no lo proyecto, ni desde la idealización, ay, quisiera ser como él, ni tú suples mis necesidades, ni como un enemigo. O sea, es decir, puedo valorarme y verme en la diferencia, y al verme en la diferencia me reconozco como único, como ser único y en unicidad, soy capaz de reconocer la unicidad del otro. Y en el reconocimiento de la unicidad del otro, me puedo encontrar. Ese es el encuentro. O sea, puedo ver al otro en una postura tú, ¿cierto? Por eso ya no hay que pelear con los que, en el asunto verdadero, es que qué pasa, por ejemplo, cuando hay peleas, estas peleas entre partidos que usted o entre hinchas, usted de Medellín, no, es que el verdadero reconocimiento de mi propia unicidad, al yo reconocer que soy diferente, por derecho y por principio valoro la diferencia del otro. Y al ver la diferencia del otro, incluso puedo, qué tan bacano como sos, no tenés que ser igual a mí. Y ahí me encuentro. Y cómo es un camino
en el asunto de la existencia, es un camino para encontrarme, porque es que eso era lo que les decía ahorita, cuando yo logro encontrarme a mí, puedo tejer puentes para no estar aislado del otro, porque el aislamiento cobra sentido en la medida en que puedo establecer relación. Pierde sentido cuando yo no me puedo relacionar, cuando la persona está en esa soledad neurótica, que cada vez se enclocha más, cada vez más para adentro, menos afuera, es cada vez un profundo miedo a encontrarse. Entonces, los canales de relación incluso los va quitando, uno por uno. No, antes salía algo, ya cada vez algo menos, ya cada vez me encuentro menos, incluso ya la gente me estorba. Eso es una soledad neurótica, ¿cierto? Hay momentos en que uno se dice, no, prefiero estar conmigo a estar con el otro, pero hay momentos. En la medida en que yo aprendo a reconocer mi aislamiento, no, puedo establecer mejores relaciones, porque es que ya el otro no es una amenaza para mi amor propio. Pues ya lo que el otro me dice se respeta, pero no violenta lo que yo soy como ser humano. Sandra, y dos últimas preguntas para que vamos cerrando este café tertulia de esta noche. Hay una pregunta que hace Valentina, como más una precisión, aunque me la hace a mí, quisiera también extendértela a ti. Es, Julián, ¿podrías desarrollar esa premisa de que hay personas que responden es al sufrimiento en vez del dolor? Entonces, por eso plantearla y extenderla y yo te complemento. Y otra, cuando te has acostumbrado a través de tus experiencias, nos hace Mónica, nos dice, cuando te has acostumbrado a través de tus experiencias a estar solo y de alguna manera aislado un poco de la sociedad y los vínculos con los otros, entonces no te afecta mucho todo el tema, por ejemplo, de una cuarentena porque tu vida continuó, solo que desde otras perspectivas y que al contrario se disfruta mucho en estar en casa. ¿Es malo también esa postura? ¿Se podría pensar que de alguna manera se vuelve indiferente ante las situaciones de la vida? Yo pienso que ser indiferente, sí, pero yo creo que necesariamente con eso que es que yo la leo, cuando te has acostumbrado a través de tus experiencias a estar solo de alguna manera aislado un poco de la sociedad y los vínculos con los otros, entonces no te afecta mucho todo el tema, por ejemplo, de una cuarentena porque tu vida continuó, solo que desde otras perspectivas y que lo que pasa es que esto que plantea Mónica me suena más a una postura de me importa un rábano, que es contraria al aislamiento existencial. Porque es que finalmente cuando se reconoce el aislamiento existencial no implica me importa un pepino el otro, reconozco la humanidad del otro. Incluso hay más proceso empático, ¿cierto? Porque reconozco que el otro puede estar sufriendo, porque yo también he sufrido. No es un asunto de proyección, sino que es precisamente al encuentro. Cuando ya el mundo me deja de importar, yo no sé hasta qué punto estamos hablando realmente de aislamiento existencial o estamos hablando de confinamiento neurótico, ¿cierto? Me desconecto del mundo para que no me importe, porque al mundo, pues, de malas ellos resuelvan. Es más bien una postura indiferente. El aislamiento existencial no toca con el asunto de la indiferencia, sino que antes te vuelve sensible. Ahora, no victimiza al otro, que creo que también eso es una condición bien bonita de la postura humanista. Cuando a veces me encuentro con algunos alumnos, es que, profe, yo soy muy sensible y cómo hago para ayudar al otro. Y yo creo que en el humanismo no se trata o sea, yo creo que sí ayudamos, pero a veces la ayuda pasa por inutilizar al otro y no reconocer su dimensión. Entonces yo creo que es una diferencia bastante grande porque es que yo, claro, yo puedo, en un asunto de solidaridad en este momento, esta persona no puede salir a mercar hace 15 días y no tiene con qué porque vive del día a día. Yo puedo generar solidaridad, pero otra cosa es que yo todo el tiempo le merque, ¿cierto? O que ante ciertas condiciones, llega, pobrecito, qué pecado, no es capaz. Ahí estoy dejando de verlo. Ahí no estoy reconociendo su posibilidad y no le estoy ayudando a trascender. Y yo pensaría que el asunto que plantea Mónica es más, como me llega, es más un asunto de indiferencia. Y en esa medida no creo que sea la postura del aislamiento existencial. El aislamiento existencial es un reconocimiento del ser para poderme ver al otro mejor, incluso ver sus necesidades en realidad, en contexto, las reales necesidades que el otro tiene. Y vení, espérame. Y la otra era, se podría, se podría pensar que de alguna manera se vuelve indiferente ante sí. Ah, bueno, ya, no sé. Lo que pregunta, dice es,
podría desarrollar esa premisa de que hay personas que responden al sufrimiento en vez del dolor. No, mijo, esa la de usted, yo no. No, mijo, esa hágale usted. ¿Yo qué pensaría? Y aquí acabando también John Freddy Zapata dice, ¿por qué la hiperpsicologización del aislamiento? ¿Cómo entiende la hiperpsicologización? John Freddy, te pregunta Sandra, ¿qué entiendes por la hiperpsicologización del aislamiento? Voy a atender un poco como lo que pregunta, creo que es Valentina, y es básicamente una cosa es sentir, o sea, el dolor físico nos duele y nos muestra precisamente desde una enfermedad o un dolor de cabeza, es claro una dimensión, digamos, directamente orgánica, para decirlo de esta manera. Pero el sufrimiento tiene que ver con un asunto espiritual, tiene que ver más con el significado y cómo una situación de la vida, pongo un ejemplo, como una ruptura afectiva, una persona decide o no tomar una decisión o no entregarse al encuentro por un miedo al sufrimiento, y no necesariamente es al dolor. Entonces tendríamos que decir que el sufrimiento obedece más en el ámbito de la espiritualidad, en el cual, digamos, no obedece directamente a una condición orgánica, sino que está en el plano del significado y cómo tomar una decisión, desear crecer, enfrentar o encontrar sentido a la vida, en muchas ocasiones genera sufrimiento, entonces preferimos quedarnos en un trabajo o quedarse en una relación. La persona toma una decisión intentando no encontrarse precisamente con el sufrimiento. O de alguna manera sufriendo para no tomar la decisión y develar todas las rupturas que tendrá que hacer para poder encontrar un verdadero sentido a la vida. Entonces, es claro poder tener esa relación entre dolor y sufrimiento y es saber qué es lo que nos mueve, miedo al dolor o miedo a sufrir. Muchas parejas, por ejemplo, muchas personas, como decía ahorita, deciden no entregarse a un amor, es decir, no encontrarse a un amor, no encontrarse con alguien, precisamente simplemente por el miedo a sufrir. Y no necesariamente le tiene que doler, pero hay un profundo miedo a sufrir. Diría yo básicamente eso. Yo no sé si John está por ahí, es John Zapata. Me quedé con el asunto de la hiperpsicologización, no sé. Qué bueno que pudiera ampliarnos un poquito más qué entiende por eso. No sé a qué se refiere, no sabría cómo responderle esa pregunta. Tendrá que ver un poco también, me atrevo yo a hacer un alcance frente a lo que pregunta John Freddy, y es que estamos en un tema psicológico, como intentar darle una lectura psicológica a lo que es el aislamiento existencial. Para algunos el aislamiento es simplemente estar aislado y ya, y nosotros comprendemos y develamos que hay un sentido y un significado frente a esto que ocurre. Aquí dicen, psicologizan más de la cuenta, interpretan el fenómeno más allá de lo que él mismo está mostrando. Digamos que profundamente esa postura, pero precisamente como somos psicólogos y esto nos pone de frente a qué pasa con el volvernos islas, pensamos que no hay que tener una actitud indiferente, precisamente porque esto es un asunto que nos toca a todos y a veces el preferirnos quedar aislados no nos permite o no queremos realmente ver realmente lo que nos está mostrando el aislamiento. Y también es una decisión para aquellos que no quieran ver, también es una decisión clara. Por eso es un camino. Y es una profunda y es respetuoso. Por eso, darle conciencia a la experiencia, darle conciencia al aislamiento, es como la apuesta. La podríamos dejar en lo invisible o, como dirían los psicoanalistas, en el inconsciente. Eso está bien. Sin embargo, nosotros como humanistas, psicólogos humanistas existenciales, pensamos que el hombre vive conscientemente y aquello que le da sentido es la posibilidad que vamos teniendo de darle conciencia o encontrar conciencia en aquello que estamos viviendo. Sandra. No, si era por esa ruta, no sé si es como un señalamiento a que nosotros vemos el fenómeno así, lo psicologizamos más de la cuenta, o también me hace figura, no sé cuál de las dos rutas él desarrolla ahí, el hecho de exagerar en términos de, bueno, si necesitas, pues como lo que hablabas de estar activo, estar en forma, no permitas que te toquen, no sé si es en esa ruta, pues porque yo creo que sí creo que nuestro sistema no solo tiene miedo a que se desborde el coronavirus,
y no tengamos cómo responder en el sistema de salud, sino que también hayan más enfermos mentales de lo normal, ¿cierto? Entonces hay una necesidad de contener más que en el desarrollo de la conciencia. Yo creo que nosotros, pues, en Parinama, lo que hemos aprendido, lo que Julián va construyendo es un asunto, venga, vamos, esta condición es una oportunidad, más que o yo lo veo así, ¿cierto? Más que una condena, ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué estamos viviendo esto? No tendríamos que vivirlo seguramente si nuestro desarrollo de conciencia no nos hubiera llevado allá. ¿Y por qué lo digo? Ayer estaba escuchando un científico que me pareció muy bonito, se llama Samper, Cristian Samper, creo, está hablando allá en Noticias Caracol y él decía, ¿por qué surge el coronavirus? Por de los animales de vida silvestre y creernos que son para el servicio de nosotros, ¿cierto? Surge por eso. Entonces, en un desarrollo de la conciencia, claro, no tendría que pasarnos si nosotros le diéramos a cada ser en la naturaleza el lugar que le corresponde, ¿cierto? Y traer animales silvestres para nosotros comérnoslos porque queremos ampliar el menú, porque no hay nada más que comer o porque no nos acomodamos con lo que hay, pues cierto, eso es una elección humana, eso es un asunto de la conciencia humana, eso no obedece a ninguna otra condición. Entonces, por eso lo digo, creo que es como en esa ruta, ¿cierto? Y el desarrollo de la conciencia, esto es una oportunidad para que miremos, para que revisemos, cada uno desde su propio ser, cómo puede enfrentar esto y qué le permite o qué le posibilita en su existencia. Pues, y lo que decía Julián, cada cual tiene derecho a elegir si escoge este camino o no. Es que es un camino, no es el camino. Y es un camino de conciencia y de encuentro. De encuentro. Santiago me pregunta una canción de salsa para el aislamiento. Pues creo que hay una que me se figura en este momento cuando me hace la pregunta y hay una canción de la Orquesta Narváez que me gusta mucho para este cuento, para este encuentro, y que llama Vamos a gozar. Y creo que en este caso también sería una invitación a que vamos a gozar en el aislamiento, con conciencia. ¿Sí? No, Julián, y yo pensé en una de Caifanes y me pareció muy bonito encontrar ayer a Saúl, el vocalista de Caifanes, los que somos de esa época, nos gustó y queríamos ir al concierto de Caifanes, que no se pudo dar, ¿cierto? Afuera, y empieza, afuera tú no existes, solo adentro, ¿cierto? Y de hecho él hace una invitación con esa canción a tomar conciencia de esta situación, a cuidarnos, a quedarnos en casa. Yo creo que la premisa incluso de quedarnos en casa, claro, son las cuatro paredes, pero quédese en casa, ¿cierto? Vuelva a su casa. Bueno, Sandra, bueno, aquí hay varios comentarios, creo que vamos a dejarlos como para hacerlos. Aquí nos preguntan si impide la educación religiosa en la infancia que miremos por dentro y que pongamos nuestros dolores y angustia en manos de Dios, y de Juan Carlos Forero. Y Caterine Herrera nos pregunta, una de las cosas más positivas de este aislamiento es poder conectarme a los cafetertulias de Parinama, porque si todo sigue su curso normal, no podría asistir. Gracias, Julián, por el espacio, ¿no? Gracias a ustedes también por estar por acá. Miren, vamos por aquí, bueno, aquí hay uno que van a sugerir de Somos Humanos, de Chocriptown, vean, canciones de salsa. Podríamos hacer una playlist entre todos para este aislamiento. Ya tenemos varios afuera, el de Caifanes, el de la Orquesta Narváez y Vamos a gozar, Somos Humanos de Chocriptown. Y bueno, Eunice también nos hace una otra pregunta. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir respondiendo en otro espacio también. Vamos a tener la otra semana uno o dos espacios, vamos a confirmar según lo que vamos encontrándonos con los invitados a este espacio que queremos como encontrar de una manera distinta. Nos disculpan por no leer todos los comentarios y las reflexiones tan importantes, tan significativas que cada uno va haciendo. Nos parece muy importante como identificarnos, bueno, aquí todos estos amigos que van apareciendo, nos parece muy importante. Diana, sí, el confinamiento del cuerpo, qué bacano. Entonces, son muchos los elementos que la idea es que eso nos vaya llevando y nos vaya nutriendo. Con el café tertulia anterior y lo pueden empezar va a quedar en la página. Ahí nos preguntaban que por favor
lo grabáramos, estás quedando grabado, entonces como para que sepan y para que lo puedan compartir con otros y nos sirva también de conexión, si quieren por Facebook o por el WhatsApp también, nos pueden seguir compartiendo sus preguntas, sus inquietudes. Muchas gracias a todos, Sandra, muchas gracias por tu reflexión. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar esta tertulia de hoy? No, muchas gracias por participar, por hacer este espacio inicialmente tan difícil, ¿cierto? Pero fue muy rico, fue conversadito, conversamos mucho y les agradezco su disposición a verme, a escuchar este tema. No, aprovechemos, yo creo que, como siempre lo digo, cuando trajo el tema de la muerte es una gran maestra para, para vivir, no con la persona que se fue. Yo creo que hay dos posturas en la vida, una es pelear y pelear y pelear contra lo que no podemos cambiar y la otra es, bueno, reconciliarnos y tratar de aprovechar al máximo lo que podemos, ¿cierto? No, muchas gracias, muchas gracias. Deiron, también te quiero mucho, tan bello ese mensaje. Bueno, gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Por Facebook igual estaremos mandando y por WhatsApp e Instagram le estaremos mandando las invitaciones. Les agradecemos toda la participación, Sandra. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo, la dificultad y qué rico. Y gracias a todos y a todas por esta compañía que es tan importante también para nosotros, tener la posibilidad de este encuentro, a todos los amigos y amigas que nos acompañaron. Muchas gracias a Hernán, que detrás también nos está ayudando, nos está colaborando, a Ángela Martínez también, que nos ayudó con todo esto, poder organizar, y a Agustín. Entonces, un fuerte abrazo. Por aquí, bueno, sí, esta es la intención de este nuevo canal que se abre, que podemos llegar a más lugares. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana, les estaremos avisando este fin de semana cuándo y a qué hora nos vamos a encontrar. Así que muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Y feliz resurrección. Gracias. Chao, Julián, gracias.